con Pues mira, esta yo quería situación? Sí, preguntarte sobre todo dos cosas para pregunta. mí importantísimas. La primera es mm, que vuelvo a preguntarte, que te lo pregunté en uno de los comentarios de forma, en la anamnesis, en esa primera valoración, que es cuando más conocemos nosotros al paciente, aunque luego hay intervenciones posteriores, pero para nosotros es muy importante esa primera de conocernos. Cuando introducimos el tema, o cuando introduces tú el tema de diagnóstico-pronóstico para saber la comunicación o el conocimiento que tiene él de su enfermedad. Ujú, Por ujú. un lado, quiero conocer eso, su conocimiento de su enfermedad, y Enfermedad, por otro lado, la emoción que le genera esto, claro, sin pero ser tan sin que él se invasiva, sienta tan eso, invadido, ¿no? eso. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Mira, hemos hecho 4 visitas hoy a domicilio. La última visita ha sido de un enfermo oncológico, ya en paliativos, claro, incluso con vía subcutánea, con un tratamiento potente, el hombre viudo y 3 hijas. 3 Las hijos. 3 dominantes, para mi gusto, las 3. No, sí, no, te lo digo, excepto una que quizás menos, pero las otras 2 es que no nos dejaban hablar. Pero a nosotros nada, a nosotras, ¿no? Pero es que el enfermo no ha abierto el pico. Es que no ha abierto el pico, el pobre. Ya, ¿Sabes? Entonces, bueno, es verdad que ahí, bueno, tenemos que rebajarnos. Yo sé todo lo que tú sí. nos has explicado, rebajarnos, dejarla hablar, ir. Pero claro, entre el poco tiempo que tienen y ellas como son, ¿sabes? Y todo lo que tienes que ver del proceso biológico y tal, pues no nos ha dado tiempo a hablar con el enfermo, ¿sabes? Ya, sí, Hasta una segunda o tercera visita, entiendo, o cuarta, o vete tú a saber, sí. ¿sabes? Entonces, mira, con todo lo que tú me has comentado, simplemente con este detalle, ¿no? Yo encontraría con estas 3, imagino yo la situación, por lo que tú comentas, Sí, de 3 hijas totalmente dominantes que no me dejan ni hablar, pero yo quiero buscar la eso es, oportunidad para poder hablar. Entonces digo, eso es. imaginemos que se llame María, Pepita y Luchita, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría es validar al dominante, ¿no? Como siempre he dicho, ¿no? Ostras, Juanita, Sí, todo esto sí, que decís es muy importante. Ahora me permitiría, se lo he dicho. ¿no? Me Todo muy permitiría que, cuadriculado, sí, todo sí, muy sí, puesto, sí, muy, hoy qué pero, bien lo haces, que no sé qué, no sé cuánto, hay que ver qué bien controlado lo tienes todo, es verdad que esto vamos. entonces, Sí, dice, sí. sí, tal cual, me permitiría que pueda conocer un poco a su padre, ¿no? Juan, por ejemplo, ¿no? Juan. Entonces, Juan, bueno, pues mire, somos del equipo de atención domiciliaria, como ya supongo que le han explicado, que veníamos, ¿no? Y veo que lleva una vía subcutánea, ¿no? ¿Por qué lleva la vía subcutánea? Voy para atrás, la técnica del cangrejo. Hmm. Entonces, bueno, me la pusieron porque no podía tragar o no podía porque tenía mucho dolor. ¿Y por qué tenía mucho dolor, Juan? La técnica del arrastre. No se voy para atrás. Sí, Entonces, sí. bueno, porque tengo esto de aquí. ¿Y qué es esto de aquí? Por ejemplo, ¿no? Hmm, Entonces dice, bueno, hmm. esto, bueno, imaginemos que un cáncer de qué era, ¿me dices? ¿Qué te lo digo yo? De colon, Vale, pues un de cáncer de colon. colon. Pero bueno, Sí. esto de aquí, ¿dónde estaba? Pues Hmm. estaba en el colon. Vale, muy bien. Y esto de aquí, que estaba en el colon, ¿era bueno o no era bueno, Juan? Y entonces, bueno, no era bueno. Y para eso recibió tratamiento. Y entonces te va Claro, explicando. Entonces, me explico cómo voy con una técnica del sí, cangrejo y tirando para atrás, ¿no? La situación. Entonces, y depende de lo que la interrupción o el lenguaje verbal o no verbal de las hijas, voy midiéndome. Pero es importante ver qué información tiene el paciente arrastrando la información. claro. Y ahí ya luego después preguntarle, entiendo Tal yo que ya cual. de espera por Sí. cómo se siente ante Claro, esto. entonces digo, bueno, hemos tenido, bueno, Juan, pues mire, ahora ya le hemos conocido, nos ha contado toda la historia y vemos que usted está totalmente informado, pues perfecto, ¿no? O de esto y tal, ¿no? Imaginemos, vamos a ponernos en dos situaciones. Imaginemos que el paciente está totalmente informado, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, Juan, es verdad que toda esta situación lleva una situación física, pero ahora, para nosotros, ahí es donde yo cuento esto, lo de los role-playing que has visto, ¿no? Para nosotros es importante también conocerle anímicamente. Hmm. Entonces, probablemente porque somos conscientes que toda persona tiene una situación física, como vemos que usted la tiene claramente y nos ha contado todo el tratamiento, pero anímicamente nos gustaría conocerle un poco más y saber si en estos momentos, anímicamente, ha habido algunos momentos, pues hay personas, dependiendo de su estado anímico, le ponen, ¿no? Hablas en tercera persona, como he puesto el ejemplo, ¿no? Hay personas que pueden estar más tristes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O más Hmm. ansiosas. Me preguntaba yo si usted se ha encontrado en alguna de Sí, estas lo situaciones. hemos hablado en el curso, sí. Entonces, ¿ves? Entonces te das cuenta que la pregunta no es invasiva, sino que parto de una tercera persona y le doy la posibilidad que él escoja y se compare con esa otra persona. Ahora, si es un paciente muy directo, o sea, muy dominante y es directo, tú ya se lo preguntaría directamente, ¿no? Juan,
en estos momentos, le diría, ¿no? Me preguntaba yo si han tenido momentos de tristeza o ansiedad. Si es directo, pero si no, si lo veo muy fragilito. Si tú me has dicho que el paciente no habla ni mu, probablemente no sea un dominante. Por lo tanto, ya en base a eso me he formulado la pregunta dentro de esa estructura mental de hacerlo en tercera persona. Claro. Para que él se sienta identificado y él me dirá, pues bueno, sí, he estado, ¿no? Bueno, un poco nervioso, ¿no? Entonces te dirá la palabra que diga. Y entonces me preguntaba yo, sin ser invasivo, ¿no? En esos momentos, ¿qué podía estar pasando, ¿no? ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Qué podría estar pasando por su cabeza para ponerse así, ¿no? Hay cosas que le gustaría que comentáramos ahora, ¿no? Ponerlo sobre la mesa para que él pueda seguir hablando. Entonces, con la técnica de arrastre. ¿Ves? Pero lo fundamental para saber qué información conoce el paciente siempre es empezar con una técnica del cangrejo de A3 para adelante y utilizar la técnica de arrastre para que él siga hablando. Claro, muy fácil, muy fácil. Allí tenías que estar conmigo todos los días.